En el programa de hoy estaremos hablando de Juan Rulfo en el cine y presentamos también la conversación que sostuvimos con el director Marcelino Islas. Y después hablaremos de The Shape of Water, la cinta de Guillermo del Toro. Bienvenidos todos al Café Lumière. Comenzamos. Ya le dije, no está en venta. Lorenzo Benavides. Soy el dueño del gallo Bully que te toreó a tu gallito esta tarde. Lorenzo Benavides. Ese mero soy yo. Damos la bienvenida a todos los que nos sintonizan a través de la señal de radio y televisión de Veracruz. Mi nombre es Victoria Cabrera. Yo soy Gustavo Vega y de igual forma saludamos a toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Hoy vamos a estar hablando de un autor muy especial en la cultura mexicana. Nos referimos a Juan Rulfo, que si bien desde la literatura ha influenciado a la cultura y a la cosmovisión que tenemos aquí en México de nuestro pueblo, de nuestras imágenes, en el cine ha sido también fundamental. La influencia que han generado estos dos libros, El Llano en Llamas y El Pedro Páramo, es una fuente, pues no exageraríamos al decir que una fuente inagotable, claro. Pero ha brindado muchas imágenes y muchos guiones y muchas referencias en el cine mexicano. Claro, definitivamente El Llano en Llamas y Pedro Páramo permite rescatar imágenes de la mexicanidad y adaptarlas a diferentes formas y versiones desde cada punto de vista de diferentes autores que hemos visto a lo largo de la cinematografía mexicana. Definitivamente a mí me parece que no ha habido una película que logre, ni creo que haya alguna que logre retratar exactamente como uno lee Pedro Páramo. Claro, sería muy complicado. Es una tarea incluso fallida si alguien pretendiera adaptar el Pedro Páramo. Había una leyenda por ahí que decía que Juan Rulfo y el Indio Fernández eran muy amigos y que Juan Rulfo le ofrecía los derechos del Pedro Páramo al propio Indio Fernández, el cual respondía que no la iba a adaptar porque esa novela era simplemente inadaptable. Pero lo que sí hemos visto es que hay alrededor de 50, se calculan más o menos 50 películas que han salido de los textos del Llano en Llamas, de distintos cuentos, muchas veces también combinaciones de cuentos, porque recordemos que el Llano en Llamas incluso se puede conectar también con Pedro Páramo, es una especie de universo, es una cosmovisión completa, es un pequeño cosmos en donde el cine se ha nutrido en innumerables ocasiones y ha dotado al cine mexicano, por supuesto, de una mirada fresca, de una mirada del campo, y ha dado una idea del mexicano que muchas veces, esto ya se ha comentado en muchas ocasiones, al parecer no existe o no es como tal, pero que el oído, la inventiva o la imaginación de Juan Rulfo permitió que por lo menos en nuestro imaginario podamos convivir con estas imágenes, y el cine lo ha retomado en distintas ocasiones. Sí, definitivamente es plasmar el misticismo que logra tener el estilo de su novela, que es el realismo mágico, ¿no? El cómo adapta la realidad justamente a estas historias fantásticas que parecen que no existen, pero sí existen, y cómo uno las interpreta y también a veces se ven interpretadas en la pantalla. Juan Rulfo, hay quienes lo consideran un verdadero hombre de cine porque tuvo una afición muy expresa a la cinematografía, escribió o asesoró muchísimos guiones, y lo que muchas veces queda por ahí en el olvido es precisamente el argumento para cine que escribió, que es El Gallo de Oro. Así es. Siempre nos enfocamos en estos dos libros, en su colección de cuentos y en su novela, pero nos olvidamos del argumento, este grandísimo argumento que me parece una de las joyas de la cinematografía mexicana, que es El Gallo de Oro, que en el 67, si mal no recuerdo, Roberto Gabaldón adaptara con ayuda de Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez y el propio Juan Rulfo, adaptaran este argumento al cine. Una película fantástica, recomendable para todo mundo. Es la historia, el argumento va
un gallero, un pregonero, un hombre pobre, un hombre del campo, le regalan un gallo moribundo después de que pierde una pelea el gallo. Lo cura, lo recupera y comienza y pone toda su fortuna en la suerte que le trae este gallo y comienza a pelearlo. Y de ahí todo el desenlace. Y de ahí Juan Rulfo tiende una cosmovisión del mexicano. Hay una crítica, hay una visión de los principales paradigmas del mexicano. Esta cuestión de ponerlo todo en la suerte, apostarle todo a un golpe de suerte y poner nuestra vida en estas cuestiones. Esto es muy mexicano, el amor fallido, las clases sociales. Hay tanto que se puede obtener del Gallo de Oro. Sí, claro, es un sintetismo de la idiosincrasia mexicana, definitivamente. Sí, otra cosa, muchas veces todos recordamos, por ejemplo, Amores Perros, la parte donde aparece Gael García y pelea al Coffee, a su perro. Y esta película pues sorprendió, con Iñárritu y Guillermo Arriaga sorprendieron. Realmente hay una relación directa en la historia del Gallo de Oro. Claro. Pelear al perro es el Gallo de Oro de Juan Rulfo. Símil, claro. Exactamente, y de ahí todo el desenlace. Juan Rulfo también tenía una gran capacidad de fotografiar con la imagen. Sí, era un fotógrafo, de fotógrafo fijo principalmente. Desde los 30 se le atribuyen muchas fotografías muy interesantes, principalmente fotografía campirana. Vaya, era un excelente fotógrafo también. O sea, hay grandes imágenes, autoría de Juan Rulfo, que se complementan con su narrativa también. O sea, el teatro lo ha retomado muchísimo. Hay, como lo mencionamos al principio, alrededor de 50 obras adaptadas al cine. Hay muchas, Diles que no me maten, Que no oyes ladrar a los perros, Talpa. Hay combinaciones. Hay una muy buena donde aparece precisamente el Indio Fernández como actor, que es El Rincón de las Vírgenes. Claro. Que ese guión fue escrito con una mezcla o una combinación de 2 o 3 cuentos del Llano en Llamas. Así es. Es fundamental adaptar, revisar la obra de Juan Rulfo, las adaptaciones que se han hecho. El propio Arturo Ripstein en El Imperio de la Fortuna también es una revisitación al Gallo de Oro. Entonces, recomendable aquí Juan Rulfo tomarlo y retomarlo como un hombre de cine y pues reconocer todas las imágenes que desde la literatura este autor nos ha dejado. También, si quieren ver y conocer un poco más de la vida de Juan Rulfo, está el documental producido por su hijo, Juan Carlos Rulfo, que se llama 100 años de Juan Rulfo, si mal no recuerdo, que seguramente estará disponible en diferentes plataformas. Amigos, continuamos aquí en nuestra sección casting y en esta ocasión estamos con el director Marcelino Islas. Marcelino, bienvenido, te agradecemos mucho tu tiempo y tu disposición para estar acá con nosotros. No, gracias por invitarme, siempre es padre platicar un poquito de tu trabajo. Claro que sí. Marcelino es el director de 2 películas interesantes y particulares, que es Marta, estrenada en el 2011, y La Caridad en el 2016. 2015, 2016. Ajá. Ok. Sí. Bueno, 2 trabajos conectados, sin duda alguna. En cuestión, yo diría, son 2 películas que hablan acerca de la decadencia, ¿no? De personajes decadentes, tanto física como emocionalmente. Sí, es un tema que me interesa mucho, ¿no? De repente dicen que son películas sobre la vejez las que he hecho, pero creo que van más, bueno, busco más como hablar de la soledad, ¿no? De estos personajes que de repente, por cuestiones del destino, después de mucho tiempo tienen la oportunidad de verse en el espejo y de ver en quién se han convertido, ¿no? Y es como esa confrontación la que me gusta siempre como abordar en mis películas. Claro, ¿no? De verse al espejo y darse cuenta que se fue la vida, ¿no? Sí. Sí. ¿No? Y también justo acabo de terminar de filmar mi tercera película, que se llama Clases de Historia. Ajá. Y justo es lo mismo, ¿no? O sea, esto, la soledad, la confrontación con uno mismo, ¿no? Es un poco como el hilo que has manejado. Ajá. ¿Comenzaste a producir películas desde el 2011, 2010?
Sí. O antes todavía, me parece, ¿no? No, o sea, Marta fue mi primera película y fue mi tesis de la universidad, ¿no? Entonces, una película que hicimos de manera muy independiente, muy guerrillera y muy como entendíamos nosotros que se podía hacer una película. O sea, no era como nuestra intención ni siquiera estrenarla, sino hacerla, nada más, ¿no? Entonces era mi tesis, costó 200,000 pesos hacerla y pues digo, fue como muy sorprendente porque fue como un viaje de ir descubriendo que después se podía mostrar la película, los festivales, estrenamos en el Festival de Venecia, fue todo un viaje, Marta, yo le tengo mucho cariño a esa película. Sí, como tu ópera prima, ¿no? Siempre hay cierta, pues sí, cierto cariño especial a las óperas primas. Sí. ¿Y cómo ha sido el acercamiento? Porque de repente encuentras locaciones en la Ciudad de México que uno a veces pudiera pasar desapercibidas y este tipo de personajes, por supuesto, que están inspirados en lo que podemos encontrar todos los días, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu acercamiento en ese Justo, qué padre que tocas lo de las locaciones, porque yo no filmo en la Ciudad de México, filmo en el Estado de México, que estamos juntos, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces, en Marta filmamos en Tultitlán, que conozco muy bien un fraccionamiento que se llama Fuentes del Valle, que es... Mis papás tienen una escuela ahí, ¿no? Ajá. Entonces, esa escuela empezó en unas casas y esas casas quedaron vacías cuando la escuela ya se construyó un edificio y tal. Entonces, decidí filmar ahí más por una cuestión de recursos. Digo, no nos iba a costar la locación y tal, pero eso le da como una estética bien particular a lo que hago. Y después, en La Caridad, filmamos en Las Arboledas, que es el fraccionamiento donde crecí, que igual en Atzapán, Estado de México. Y siempre busco como filmar allá, ¿no? Porque es lo que conozco, es lo que me representa y además me molesta mucho que de repente en el cine mexicano están como visitando y revisitando estas mismas locaciones. Claro. Ajá. Sí, es interesante en ese sentido el trabajo que hay en Scouting, porque no es lo que se ve en la mayoría de las películas, efectivamente, y además se ve que se pone de manifiesto que para hacer cine hay que conocer el medio, ¿no? Si no conocías ese medio, no podrías filmar en donde tú filmas, ¿no? Sí, claro, ¿no? Siempre hay que filmar lo que uno conoce, tanto a nivel narrativa como a nivel de locaciones, claro, ¿no? Personajes, ¿no? Ahora, hay un salto, yo veo cualitativo, de Marta a La Caridad, ¿no? Me parece una película muy lograda, La Caridad, es entrañable, las líneas argumentales o narrativas que entretejes, porque sí hay ciertos cruces, ¿no? Entre la nostalgia y un cierto optimismo también, ¿no? En la decadencia, en medio de un tema como es la enfermedad. Ya, sí. Pues digo, había más dinero, ¿no? Y eso de repente también se nota siempre en la pantalla. A mí me gustan mucho las dos películas y he analizado muchísimo cuáles han sido las constantes y las diferencias de una a otra, ¿no? Y entonces de repente, no sé, de repente sí es más cómodo filmar con más dinero, pero de repente extrañas como esto de poder trabajar en pequeño, de que todas las decisiones sean tuyas. Y justo para la tercera película busqué como poder amarrar lo que sí me gustó de tener un poco más de presupuesto, pero también regresar un poquito el espíritu, ¿no? Eso que de repente no se ve directamente en pantalla, pero ahí está, ¿no? Claro. Entonces, por ahí le busqué un poquito también. Y un trabajo interesante en el casting. Estos dos actores, en La Caridad me refiero, donde ya trabajas con dos actores muy particulares, ¿no? El señor, no recuerdo en este momento su nombre, y la mujer, Verónica. Verónica. Sí, fue bien curioso y bien interesante para mí como director trabajar con Verónica Langer y con Jaime Garza. Porque Vero, digo, sí ya tiene como toda esta trayectoria en cine, entonces sí. Con Vero me entiendo muy bien. De hecho, el papel de clases de historia se lo escribí directamente a ella, volví a trabajar con ella y tal. Y con Jaime, pues digo, tiene como muchísimas tablas, pero más en la televisión, en el teatro. Y entonces de repente lo que me encontré es como con un cóctel de actores bien rico para trabajar, ¿no? Claro. O sea, con Jaime, que era un
un método distinto al que yo estaba acostumbrado, porque Jaime, digamos, tiene otra formación, otras formas, pero le daba muchísima verdad a su personaje porque, bueno, en La Caridad, el personaje que interpreta él, José Luis, le amputan la pierna, ¿no? Y entonces a Jaime le acaban de amputar la pierna 3-4 meses antes de filmar, ¿no? En algún momento, perdona que te interrumpa, yo me preguntaba si era alguna especie de efecto especial o si verdaderamente era alguien que había sufrido la amputación de una pierna. A Jaime le amputaron la pierna y que es una de las grandes... la vida de Jaime siempre ha estado como llena de tragedias, ¿no? Desde la muerte de Viridiana, la triste, ¿no? Sí. Que era novia de Jaime... En el momento en el que sucedió lo de su pierna, tiene como muchísima carga emocional y es bien interesante ver cómo le da verdad a su personaje eso, ¿no? O sea, son cosas que yo le agradezco mucho a Jaime que se haya prestado, porque digo, los actores siempre ponen mucho de sí en las películas, pero en este caso Jaime estaba poniendo de más, estaba exponiendo, ¿no? Es excepcional el trabajo de Jaime, déjame decirlo, en la manera en cómo retrata y aborda la decadencia personal que él tiene, fue entrañable en La Caridad, me pareció notable. Yo estoy muy agradecido con Jaime por cómo se mostró, ¿no? Después de ser este galán de las telenovelas en los 80s, claro, a aparecer así, yo creo que se necesita mucho valor, claro, ¿no? Para haberse prestado así. Pues Marcelino, para ir cerrando ya esta conversación, ¿podrías hablar un poco de tu próximo proyecto? ¿Cuándo podemos verlo? ¿Qué estás haciendo por ahí? Pues sí, acabo de terminar justo la corrección de color. Estamos terminando la película ya, se llama Clases de Historia. Igual es con Verónica Langer y Renata Vaca, que es una chica que estoy seguro que va a dar mucho de qué hablar en el cine. Es una chavita que tiene 17, 18 años. E interpreta este papel que es recurrente en mis películas, que es el de Eva. Que Eva aparece en Marta, después aparece en La Caridad y ahora aparece en Clases de Historia. Y es una historia entre una maestra y una alumna que comienza de una manera muy ríspida, pero que después se encuentra como una amistad. Claro. Es eso de lo que va a Clases de Historia, ¿no? Pues Marcelino, te agradecemos mucho que hayas estado aquí con nosotros y esperamos sin duda alguna tu próximo trabajo. Ya, pues muchas gracias por invitarme. Gracias. Amigos, continuamos aquí en el Café Lumière. Soy Luis Barria, ahora vengo a platicar la historia Billy Tipton, pianista de jazz, que es una historia extraordinaria, verdaderamente extraordinaria. El sábado 21 de enero de 1989, el tercer hijo adoptivo de Billy Tipton, William, justamente llamó a la ambulancia porque su padre tuvo una hemorragia a consecuencia de una úlcera. Ya tenía 74 años, ya estaba muy mermado de su salud. Llegaron los paramédicos, uno de ellos se acercó y le desabotonó la pijama para revisarlo y le preguntó al hijo que si su padre se había hecho la operación para cambiar de sexo. El hijo dice, después declaró, me quedé con la mente en blanco, pensé que estaba alucinando o algo por el estilo. Esa misma noche o a la siguiente murió Billy Tipton. La autopsia reveló que se trataba de un cuerpo femenino biológicamente normal. Nació en 1914 en Oklahoma. Su nombre real era Dorothy Lucille Tipton. Empezó desde muy chica a estudiar música, saxofón alto y piano. Terminó sus estudios de piano, quiso vivir de la música y especialmente del jazz. Era la época de la Gran Depresión estadounidense y las orquestas no contrataban mujeres excepto cantantes porque no había de otra, pero en general solamente se contrataban músicos hombres. Y ella quería ser pianista, le costaba trabajo conseguir empleo. En esa época conoció a una mujer, era propietaria de un bar. Entonces ahí idearon vestir a Dorothy de hombre para poder buscar trabajo. La enseñó
también a caminar, a hablar como hombre, a comportarse como hombre, a ser vulgar, a ser misógina, a ser homofóbica. La inventó como hombre, o se inventaron entre las dos ese personaje, y logró conseguir trabajo por ahí en una orquesta, pero era un pueblo chico. Muchos de los músicos conocían su verdadera personalidad. Llegó a un lugar donde nadie la conocía y ahí ya actuó su papel de hombre de tiempo completo. De tiempo completo quiere decir que tuvo 5 esposas. La primera es esta, que la había asesorado, pero las otras 4 no supieron, con quienes tuvo vida sexual activa, 3 de ellas, no supieron que estaba casada con una mujer. Después de su muerte se enteró una investigadora y docente y empezó a entrevistar, a seguirle la pista, a entrevistar a sus mujeres, a los músicos con los que había tocado. Nadie daba crédito. La 5ª esposa, cuando se casaron, él ya estaba muy grande, ya no tuvieron vida sexual. Ella quería tener hijos, argumentó que era infértil, entonces adoptaron 3 en distintos momentos. Yo no sé si era su preferencia sexual desde antes, pero el hecho es que tuvo que inventarse como varón solamente para poder ser jazzista. Puede que este sea el activo más delicado que se haya resguardado en este laboratorio. Podrían pensar que parece humano. Se para en 2 piernas, ¿cierto? Pero fuimos creados a la imagen del Señor. No creerán que así luce el Señor, ¿o sí? The Shape of Water es la película de la que hablaremos hoy en Cineteca Lumière, una película dirigida por el director mexicano Guillermo del Toro, donde pues es su última producción y donde vemos una maestría ya en la dirección, y que sin embargo, tanto Gustavo como yo consideramos que no es la mejor película de Guillermo del Toro, sin embargo no por ello deja de ser buena para comentar con ustedes. No, definitivamente estamos hablando ya que Guillermo del Toro está en las grandes ligas del cine. Recordemos que acaba de ganar, al momento de que se está grabando este programa aún no llega a la entrega de los Óscares, pero no me extrañaría que estuviera nominado a los Óscares, incluso que pudiera ganarlo. Acaba de ganar el Globo de Oro como mejor director y bueno, es una de las películas más sonadas. Tiene razón en la forma, digamos, en la plástica de la película, yo creo que ya es impecable. Ha llegado Guillermo del Toro a una realización, a una expresión ya con sus planos, con sus colores, con su plástica en la construcción de monstruos, de maquillaje, de efectos especiales. Yo creo que es ya el top en cuanto a la forma. Exacto. Si bien es una película convencional, es una comedia romántica, se puede decir, tiene cosas interesantes como retoma la cuestión de las minorías, ¿no? Yo creo que es una película anclada en la visión de las minorías, y a esto nos referimos a las mujeres oprimidas, a los homosexuales, a los pobres, ¿no? a las clases bajas. Y como siempre, la figura del dictador o del policía está presente. Es el lado oscuro en el universo de Guillermo del Toro. Definitivamente. Y haciendo este contraste con el monstruo. Y Guillermo del Toro, siempre que pone un monstruo en escena, lanza la pregunta: ¿quién es el verdadero monstruo? ¿No? Así es una de las premisas fundamentales en casi toda su cinematografía, y en The Shape of Water justamente vemos que lo retoma y le da cierto carácter tanto al dictador, que es este director de la fábrica, y también cómo lo monstruoso se puede volver algo sutil y delicado, como lo vemos en el monstruo de esta película. Claro, retoma ahí, lo sitúa ahí en la Guerra Fría. Recordemos esta disputa entre los americanos y los rusos, y tiene un melodrama, incluso con tintes ahí casi del cine clásico norteamericano, incluso una referencia ya al propio Béla Tarr cuando están los dos y pasa al blanco y negro. Esa es una referencia directa, me parece, al Caballo de Turín de Béla Tarr. O sea, de una manera muy fina, Guillermo del Toro toma de muchas partes para construir un melodrama clásico, y sobre todo me parece interesantísimo, y qué bueno que lo retome, sigue siendo una revisión
del cine de oro español y del idealismo, del concepto del amor del cine de oro español, que nos recuerda que los sueños son mejores que la vida, ¿no? Y cuando en el final este viaje al mundo de los sueños lo comprueba. Es interesante la forma del agua, sin duda alguna. Sí, definitivamente no pueden dejar de verla. Platíquenos en sus comentarios en redes sociales. Amigos, hemos llegado al final de nuestro programa, pero les recordamos que tenemos una cita la próxima semana a través de la señal de radio y televisión de Veracruz. No olviden compartir el contenido del programa en sus redes sociales y dejarnos todos sus comentarios y sugerencias. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo Café Lumière.